adelante con más. Así vivimos. Como cada martes en la sección Así Vivimos, nos da mucho gusto saludar al director del CCI Laguna, el Consejo Cívico de las Instituciones, Marcos Amarripa, para hablar precisamente de la recta final de este proceso electoral. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos a ustedes y a la familia de Gren. Gracias, Marco. Pues, a ver, ya mañana terminan las campañas. Entre todo lo que pudiéramos concluir, ¿con qué iniciamos, Marco? Pues mira, quisiera hacer una reflexión. Sé que ya estamos un poco saturados, no es que muy saturados de todo esto, pero me parece importante hacer pues un cierre del proceso electoral, la cuenta regresiva. Y si me permiten, pues bueno, ya lo mencionaste, pues queda ya solamente un día antes de la famosa veda electoral. Y pues bueno, esta reflexión la hacemos desde nuestra perspectiva como Consejo Cívico de las instituciones de este proceso electoral pues histórico, ¿no? Parece que ya vimos lo que teníamos que ver, ya escuchamos lo que teníamos que escuchar. Ahora viene esta veda, este tiempo de silencio, de reflexión, de no más actos públicos, de no más proselitismo. Es un momento pues que nos da incluso la ley para razonar, para deliberar y para madurar también todo esto que vimos durante el proceso electoral. Van a ser pues más de 100 millones de personas, entre ellas 2.4 millones en Coahuila, que vamos a elegir más de 20,000 cargos de elección. Se van a instalar casi 170,000, poco más de 170,000 casillas en todo el país, 4,000 de ellas en Coahuila, más de 34,000 observadores electorales ahora para este proceso electoral. Y aquí quisiera hacer una breve pausa para reconocer el compromiso cívico, la responsabilidad ciudadana de más de 1.5 millones de personas en todo el país que se van a encargar de ser la máxima autoridad en las casillas, de contar los votos, pero más importante, darle certeza y legalidad a esta elección. Me parece importante reconocerles a estos ciudadanos que dejaron atrás la apatía, dejaron atrás el miedo, dejaron atrás la resignación y pusieron por delante el compromiso que tienen con México. De esos 1.5 millones son poco más de, o casi 35,000 coahuilenses que estarán este próximo domingo, pues desde las 7 de la mañana para abrir las casillas a las 8 y quizás hasta pasadas las medianoche hasta terminar de integrar todos los paquetes. Será una jornada muy larga y pues bueno, mi admiración y respeto para todos estos ciudadanos que sí decidieron participar como funcionarios de casilla y por supuesto pues aquellos también que estarán haciendo valer su derecho a elegir y su derecho a votar. Este próximo 2 de junio pues la invitación es hacer una fiesta cívica de enormes proporciones, una fiesta cívica que trascienda, que lo hagamos pues contentos y felices de ejercer nuestros derechos, de agradecer que por lo menos aquí podemos hacerlo con paz y con civilidad. Sabemos que en otros lugares del país será un día complejo y esperemos pues que esto permee también la paz y la civilidad a todo el país. Y yo tengo aquí una reflexión que quisiera compartirles, porque al final del día me parece que ni Claudia, ni Xochitl, ni Maine van a cambiar el país si primero no cambiamos los ciudadanos. ¿Y a qué me refiero con esto? A que nosotros tenemos la encomienda de exigirles cuenta, de demandar nuestros derechos, y de reconocerles aciertos, pero también de observarles sus errores. A aquellos a quienes les transferimos a través del voto esa potestad, es importante exigirles transparencia y exigirles rendición de cuentas, exigirles que cumplan sus compromisos, así como fueron a nuestras colonias, a diferentes sectores, a pedir el voto, a explicar sus propuestas. Así hay que pedirles que comparezcan, así hay que pedirles que transparenten sus acciones. Creo que tenemos que dejar de ser indiferentes ante lo público y creo que ahí está la clave. Y que no se nos olvide que entre todos construimos el futuro de este país, no solo los gobernantes, sino también los ciudadanos. Entre ambos
Y creo que esa es una parte fundamental. Yo terminaría aquí mi colaboración en que se ha hablado mucho de votar de una manera informada, de una manera razonada, de una manera útil. Todo el mundo nos empieza a bombardear con todo eso, a que conozcamos los perfiles de las y los candidatos. ¿Y por qué menciono esto? Porque en un contexto de muchísima polarización con la que estamos viviendo, es importante observar un aspecto inolvidable. Una cosa es elegir al Ejecutivo, que es decir, presidente, gobernador, alcalde, y otra cosa, que no menos importante, sino que quizás es más importante, es el legislativo. Senadores, diputados federales y en algunos casos diputados locales. Es importante que cuidemos a quién le vamos a transferir esa potestad. Ya estamos viendo el riesgo de que una sola fuerza tenga mayoría. Es entregar un cheque en blanco, es tener hegemonía, es concentración del poder. Hemos visto cómo pasan iniciativas que son aprobadas en horas, al albazo, sin moverles una coma, sin un diálogo, que es lo más importante. Podemos no estar de acuerdo, pero no podemos cerrar el diálogo. Eso es sumamente importante. Ya hemos visto intentos de reformas para desaparecer o debilitar a los órganos constitucionales autónomos, al Poder Judicial y un largo etcétera. No tiene nada de malo no estar de acuerdo, pero si nos quieren dividir, entonces tenemos que juntar. Si quieren odio, venganza, entonces necesitamos empatía, respeto, solidaridad. Si no eres mi amigo, eres mi enemigo. Entonces, contra eso hay que encontrar coincidencias y saber escuchar. Hasta aquí mi colaboración, Marco. Sí. Muy interesante, Marco. De verdad, muy profunda la reflexión. Y, por supuesto, la participación ciudadana tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tiene que madurar, porque efectivamente esto de pedir el voto y luego ya no aparecerse y luego ya olvidarse de las demandas ciudadanas totalmente legítimas, esa tendencia a fantasmarse y a pensar que el ocupar un cargo público, el llegar al servicio público, los hace entrar en una burbuja ajena a la gente. Pues tenemos que cambiar esa visión. Efectivamente, tenemos que esforzarnos como ciudadanos por seguirles demostrando a los políticos que a final de cuentas el protagonismo de los procesos democráticos son también nuestros, ¿no? De una ciudadanía que tiene que estar más informada, que tiene que ser más exigente, que tiene que, efectivamente, como lo mencionas, hacer llamados a cuentas y a la transparencia. En ese sentido, Marco, me gustaría preguntarte, tú tienes muchos años de experiencia. En este sexenio, ¿cómo viste a la sociedad civil organizada? ¿Creció en algo y en qué aspecto se pudo haber fortalecido? Fíjate que ayer estuve casualmente en una plática de Sergio Fajardo. Sí, ahí estuve yo también, ahí te vi de lejos. No te puedes saludar, pero ahí te vi de lejos. Pero bueno, vas a coincidir conmigo. Dijo una frase que me parece que aquí la vivimos, y es que cuando se llena el vaso de agua, vienen cambios. Sí. Y yo creo que aquí nos pasó también. Y el contexto en el que estamos viviendo, que lo explicó perfectamente bien, que pasaron ellos también, creo que lo estamos viviendo, ¿no? Y aquí estamos viendo varios riesgos, y quizá me quedé corto en el tema de los riesgos, pero me parece muy importante que seamos conscientes de lo que nos estamos jugando ahora este domingo. Y no hablo del cambio, porque luego después eso implica que no estamos de acuerdo en algo. No, podemos, insisto, estar de acuerdo, pero sí tenemos que reflexionar. Y yo por eso ahí cité que una cosa es el Ejecutivo y otra cosa es el Legislativo. Y creo que esa es la madurez que como sociedad tenemos también que tomar en cuenta. La sociedad civil no solamente madura exigiendo cuentas, sino también viendo la manera de a quién le delega esa responsabilidad, porque si alguien concentra el poder, oye, ya hemos visto que esa historia no lleva a un buen término. Yo creo que ahí es donde la sociedad tenemos que seguir madurando e ir en ese camino, ¿no? Claro. Marco,
Fíjate que yo he escuchado con mucha insistencia esto de la sociedad madura y me temo que la organización civil no necesariamente refleja la madurez, que es un paso importante. Es que el individuo maduro es el que puede ver las consecuencias de sus actos, de sus decisiones. Esta parte es la que yo quisiera preguntar, si realmente somos individuos maduros, si podemos darnos cuenta de las decisiones, que la decisión puede ser desde no ir a votar, desde anular el voto, desde votar por uno, por otro, por el otro, por los demás allá, sin realmente evaluar qué estoy poniéndole al país con esa decisión que estoy tomando, cuál es la consecuencia de mi decisión. ¿Cómo hacer para que realmente esto ocurra, que podamos estar hablando de individuos maduros y de sociedades maduras? Mira, aquí hay que entender que hay habitantes y hay ciudadanos. Yo creo que esa madurez que tú mencionas, Marcela, pues obviamente uno se tiene que tropezar varias veces, quizá cometiendo errores para ir aprendiendo las consecuencias de la decisión que estoy tomando yo. Y creo que me parece ahí que es importante que primero conozcamos nuestros derechos. ¿Sí? Mucha gente vota porque le dan algo, cuando en realidad es una obligación, es un derecho que tiene el ciudadano. ¿Sí? Y en ocasiones cambian ese derecho por, mira, va a cambiar mi situación, mira, esto se va a modificar, voy a tener una mejor calidad de vida. Y en ocasiones muchas de las personas, muchas de ellas, millones de ellas, viven al día. Entonces, para ellos decidir de una manera u otra pudiera poner en riesgo ese vivir el día al día. Yo creo que ahí tenemos muchísimo que trabajar como sociedad para justamente despertar esa conciencia de que somos una sociedad de derechos y que muchos de esos derechos no son garantizados, o muchos de ellos los utilizan para poder influir en su decisión al momento de una elección. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que sujetan el apoyo de programas sociales a cambio del voto? Es un delito electoral, ¿sí? Pero no lo sabemos. Entonces, sí creo que hay cosas que tenemos que mejorar, sin duda. No se madura de la noche a la mañana. Creo que el irte tropezando e ir cometiendo errores, desgraciadamente, pues nos va a hacer que como sociedad pues vayamos madurando cada vez más, así como un individuo. Mucho aprende, dicen que más aprende uno de los errores que de los aciertos. Desgraciadamente, pues bueno, en esta ocasión, insisto, hay mucho en juego y creo que es lo que tenemos que promover, ¿no? Esa conciencia de decir, esta decisión que estoy tomando, ¿en qué me va a impactar o en qué me va a beneficiar? Por eso insisto, una cosa es el legislativo y otra cosa es el ejecutivo, porque si muchos piensan todo igual, híjole, eso es lo que creo que tenemos que explicar de los riesgos que puede conllevar eso. Exactamente, muy bien, Marco, pues qué oportuna reflexión, como siempre te agradecemos. Déjanos punto de contacto, por favor. Estamos en nuestras redes sociales, Observatorio de la Laguna y CCI Laguna AC, ahí pueden encontrar pues esta colaboración y obviamente pues agradecerles como siempre infinitamente el espacio que nos dan aquí al Consejo Cívico. Gracias, Marco, te mandamos un abrazo. Al contrario, gracias a todos. Hasta luego. Marco Samarripa, director del CCI Laguna, en esta sección Así Vivimos.